Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En esta ocasión hablaremos del impacto en el cine de la más grande confrontación bélica de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial. Espero que les guste el tema de hoy. Comenzamos. Desde que la civilización nació, la confrontación en el ser humano se ha vuelto parte indispensable de su desarrollo. Ninguna razón es válida para iniciar una guerra. Sin embargo, hasta las más estúpidas razones han servido para que la humanidad se confronte. Ha habido grandes guerras, por ejemplo, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la Guerra Bolchevique, Troya y muchas más. Pero hoy en día, uno de los conflictos bélicos más recordados, dada su magnitud, en todos los aspectos, es la Segunda Guerra Mundial. Y obvio, es un tema que el cine no deja de explorar debido a la cantidad de historias que de ellas se pueden tratar. Les hablaré de las mejores 10 películas para un servidor de la Segunda Guerra Mundial y en qué pasaje de las mismas se basan estas historias. La Segunda Guerra Mundial dejó malherida a Europa y de paso a medio mundo. El conflicto bélico enfrentó a las grandes potencias mundiales y como no podía ser de otra manera, el cine ha sido un notario sobre los hechos sucedidos entre 1939 y 1945. Lo que primeramente se llamó una guerra europea se extendió a Asia y al mundo entero. La hemos visto desde Pearl Harbor hasta el desembarco de Normandía, sin olvidar el horror nazi con Auschwitz. Es sin lugar a dudas el suceso que marcó todo el siglo XX, uno que cambió el mundo para siempre. Si el cine americano vio en el cine de gángster en los años 30 y en el western en los años 40, la base ideal para realizar las películas más interesantes, emocionales y emotivas imaginables, desde que explotó el conflicto del séptimo arte no ha dejado de mirar hacia él como el fuente inagotable de tragedias épicas y dramas. Muchas veces todo eso junto. Hemos visto desde grandilocuentes y patrióticas historias hasta la más intimista historia. La Segunda Guerra Mundial nos permite hablar de Casablanca y de Salvar al Soldado Ryan en el mismo tema. Y es que la Segunda Guerra Mundial es el tema del tema. Si hasta Chaplin con El Gran Dictador o Lubitsch con Ser o No Ser demostraron que incluso la comedia cabía en una guerra que desembocó en genocidio. Pero más allá del homenaje, el puro entretenimiento o el interés del público, el cine sobre este conflicto ha forzado al mundo a no olvidar. Pocos llegan a clases de historia del instituto sin conocer, aunque sea por encima, el conflicto, sin saber quiénes fueron los nazis, quiénes los aliados, qué fue el Holocausto. El cine bélico sobre la Segunda Guerra Mundial ha sido un gran ejemplo sobre cómo el cine puede cumplir una labor social y educativa al mismo tiempo que intenta ser el mayor espectáculo posible, entretener y contar una historia. Y para este servidor, les daré a conocer las que yo considero las 10 mejores películas basadas en la Segunda Guerra Mundial. La número 10. El Gran Escape. The Great Escape es una película bélica estadounidense de 1963, producida y dirigida por John Sturges y protagonizada por Steve McQueen, James Garner y Richard Attenborough. Basada en los hechos sucedidos en el campo de prisioneros de guerra de Stalag Luft 3, situado en las cercanías de la ciudad de Sagan, hoy Sagan, Polonia, es una adaptación del libro homónimo escrito por Paul Brickhill y rodada en Füssen, Alemania. ¿De qué va esta película? Los alemanes, cansados de los intentos de fugas de los aviadores británicos y estadounidenses, deciden agrupar a los más peligrosos en un solo lugar, Stalag Luft 3,
un campo de prisioneros de guerra de máxima seguridad, con guardianes expertos y del que su comandante, el coronel von Luger, interpretado por Heinz Messemer, dice que es imposible fugarse. La Gestapo traslada al campo del prisionero más peligroso de todos, apodado Gran X, el comandante de la Real Fuerza Aérea Británica Roger Bartlett. Este personaje es interpretado por Richard Attenborough, un hombre que por su inteligencia y sus muchos intentos de fuga es vigilado de cerca. Entre la mayoría de los presos están los miembros de la Organización X, una organización de presos que ya ha realizado diferentes intentos de fuga por medio de túneles. La Organización X está dirigida por el Gran X, Roger Bartlett. El jefe tiene un ambicioso plan, el de conseguir la evasión de 250 prisioneros por medio de 3 túneles. El primer intento de escape fracasa y sus 2 organizadores, el capitán de la USAAF, Virgil Hills, Steve McQueen, y el oficial de vuelo de la RAF, Archibald Ives, interpretado por August Nelly, son encerrados en la nevera, una celda especial de aislamiento y castigo, en la prisión del campo durante un tiempo. Cuando los 3 estadounidenses del campo, Henley, Hills y Goff, están celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos junto con los demás prisioneros, la mayoría británica, los guardias descubren el primer túnel. Ives, muy deprimido, intenta un desesperado intento de escape delante de las torretas de los guardias. Hills lo ve y corre para detenerlo, pero llega demasiado tarde y los guardias matan a Ives. Los miembros de la Organización X trabajan organizados para excavar, confeccionar ropa de civil, falsificar documentos, vigilar las entradas de los barrancones en los que están trabajando, conseguir materiales de contrabando, etc. El ruido que hacen los trabajadores se oculta con un coro de voces que canta en voz alta. La tierra del túnel la esconden en los bolsillos de los pantalones y la arrojan disimuladamente en distintas partes del campo, pues los alemanes medían el despeje bajo las barracas. El teniente de vuelo de la USAF Henley, James Gardner, el proveedor, encuentra ingeniosas formas de proveer a todos los que lo necesitan, desde una cámara fotográfica hasta documentos de identidad. El australiano Louis Sedgwick, interpretado por James Coburn, el fabricante, confecciona muchas herramientas para la evasión, como las bombas de aire para el interior de los túneles. Danny Belinsky, interpretado por Charles Bronson, es el rey del túnel. Se encarga de excavar, a pesar de sufrir de claustrofobia. Las falsificaciones son encargadas a Colin Blythe, interpretado por Donald Pleasence. Antes de escapar, este último sufre miopía progresiva y se queda ciego. Henley se convierte en su guía cuando escapa. El capitán Hills, el rey de la nevera, se escapa continuamente y se deja atrapar al cabo de unos días. Con esto, ayuda a la organización a crear mapas de la zona y da información del pueblo y la estación de trenes más próxima. Hay un tono gracioso en esto. Cada vez que envían a Hills a la nevera, alguien le arroja una pelota y un guante de béisbol, con los que se entretiene mientras está encerrado. Los prisioneros trabajan con 3 túneles, Tom, Dick y Harry, simultáneamente. Después de que el primer túnel es descubierto por un guardia, Bernard, interpretado por Robert Kraft, abandonan el segundo y se dedican exclusivamente al tercer túnel. Completan la última parte en la noche prevista, pero por un error de cálculo descubren que faltan 6 metros hasta los árboles que los cubrirían, distancia que tendrán que recorrer arriesgando sus vidas. Estudiando los periódicos barridos de los guardias y sus reflectores, 76 prisioneros consiguen escapar antes de que los guardias descubran el túnel. Después de los varios intentos de llegar a Suiza, Suecia y España, la mayoría de los prisioneros son capturados o muertos. Henley y Blythe toman un tren y deben saltar desde el tren en marcha cuando descubren a un agente de la Gestapo inspeccionando. Más tarde, roban un avión intentando llegar a la frontera suiza, pero la máquina se estropea y deben hacer un aterrizaje forzoso.
Los soldados alemanes llegan a la zona disparando, matando a Blythe y capturando a Headley. A Cavendish, interpretado por Nigel Stock, lo recoge un camión que lo lleva a una prisión, donde se encuentra con otro miembro de la organización X, Haynes. Bartlett y Mack, interpretado por Gordon Jackson, son reconocidos en la estación de trenes por un agente de la Gestapo, pero otro miembro de la organización que estaba allí, Eric Ashley Pitt, interpretado por David McCallum, se sacrifica, matando a la gente y acaparando toda la atención, siendo asesinado por los soldados. Bartlett y Mack intentan subir a un autobús en el pueblo, pero un agente de la Gestapo engaña a Mack con el truco de revelar la identidad que él siempre le decía a Haynes que no cayese. El agente se despide diciendo, en inglés, "Good luck", y Mack le responde espontáneamente, "Thank you". Los dos corren, pero capturan a Mack en un momento. Roger Bartlett escapa por los tejados y sin embargo es reconocido más tarde por otro agente y es capturado. Por su lado, Hills roban una motocicleta en Bergmack, pero es reconocido en un pueblo y tras una espectacular persecución en moto, quizás la mejor escena del film, es capturado en la frontera de Suiza. Solo tres se escapan. Danny Belinsky y Willie Dykes, los reyes del túnel, roban un bote y navegan por un río hasta la costa del mar Báltico, donde encuentran un barco mercante sueco que los recoge. Lou Sedgwick se esconde en un tren de mercancías y llega a Francia. Allí se encuentra en una cafetería con miembros de la resistencia francesa que disparan a unos oficiales alemanes que estaban allí. Luego, los miembros ayudan a Sedgwick a llegar a España. De los otros restantes, 48 de los capturados, incluyendo Bartlett, Mack, Cavendish y Haynes, son fusilados en una paradera después de un viaje en camión. Esto hace un total de 50 muertos, incluyendo a Ashley Pitt y Blythe. Henley y Soren y un pequeño grupo vuelven al campo. El oficial británico Ramsey, interpretado por James McDonald, quien había sido un enlace entre los prisioneros y los guardias, recibe la noticia de von Luger sobre la muerte de los 50 prisioneros. El coronel ha sido relevado del cargo por permitir que se escaparan tantos prisioneros y espera su castigo. Hills también vuelve al campo y a la nevera. Allí se repite la graciosa escena de su guante de béisbol y su pelota. El guardia se gira para oír el familiar sonido de la pelota rebotando contra la pared y sale de la prisión. La historia acaba con esa escena y con un cartel que dice: esta película está dedicada a los 50. La novela película Dunkerque. Dunkerque, originalmente en inglés Dunkirk, es una película británico-estadounidense de 2017 de género bélico. Fue escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy. Esta historia se basa en la Operación Dynamo, una acción militar llevada a cabo por Reino Unido con el fin de evacuar cerca de 400.000 soldados de Francia, que había sido invadida por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La cinta es una producción entre Países Bajos, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Nolan escribió el guión desde 3 perspectivas distintas: tierra, mar y aire, con poco diálogo y con el fin de crear suspenso por medio de los detalles. La grabación se inició en mayo de 2006 en Dunkerque, Francia, y terminó en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde se realizó la postproducción. El cinematógrafo Hoyt van Hoytema grabó la cinta con rollos IMAX de gran formato y requirió el uso de efectos especiales reales como el empleo de 6.000 extras, la construcción de los botes utilizados durante la operación y el uso de aeronaves de la época para las secuencias aéreas. Dunkerque recibió una aclamación universal por parte de la crítica cinematográfica, destacando la cinematografía, la dirección, las actuaciones y la banda sonora compuesta por Hans Zimmer. Es considerada para algunos medios como la mejor película de Christopher Nolan y como la mejor película de 2017.
Su estreno mundial fue el 21 de julio de ese mismo año. La historia se desarrolla así. Dunkerque es una ciudad francesa que sirvió como escenario para la operación militar de los aliados entre mayo y junio de 1940, en la que se centra la película. Conocida como Operación Dínamo, consistió en la evacuación de las tropas aliadas que habían sido cercadas por el ejército alemán nazi durante la batalla de Dunkerque, en plena invasión francesa. Casi la totalidad de la fuerza expedicionaria británica, parte del ejército belga y 3 unidades del ejército francés debieron evacuar las playas y el puerto de Dunkerque ante la ofensiva alemana. En lo que el primer ministro del Reino Unido en aquel momento, Winston Churchill, denominó como un colosal desastre militar en el que el corazón y el cerebro del ejército británico quedaron aislados y a punto de perecer o ser capturados. Posteriormente, tras la exitosa evacuación, Churchill dijo que había sido un verdadero milagro. Por eso la operación también es conocida como el Milagro de Dunkerque. En 1940, durante la caída de Francia ante el avance inminente del ejército de la Alemania nazi, cientos de miles de soldados aliados se retiraron a la ciudad costera de Dunkerque. Tommy, quien es interpretado por Fionn Whitehead, un joven soldado británico, es el único superviviente de una emboscada alemana. En la playa de la ciudad, observa a miles de soldados esperando la evacuación, haciendo fila para subir a barcos de rescate enviados por Inglaterra, y se encuentra con un soldado llamado Gibson, interpretado por Aneurin Barnard, quien está enterrando un cuerpo. Después de un bombardeo de un Ju-87 alemán, encuentran a un hombre herido. Se apresuran a subir a su camilla a un barco hospital con la esperanza de subir a bordo y escapar. Pero al llegar se les niega el paso a ellos mismos. Poco después, el barco es atacado por los bombarderos en otro ataque en picada y mientras se hunde, es forzado a alejarse del muelle para evitar que bloquee el paso a otros barcos que lleguen. Tommy salva a Alex, interpretado por Harry Styles, y se cubren debajo del muelle con otros soldados. Esa noche, son llevados por una lancha hacia un destructor que posteriormente es hundido por un torpedo. Gibson salva a Tommy y a Alex, que habían quedado atrapados dentro del barco con varios soldados, y un bote de remos los lleva de vuelta a tierra. La Marina Real Británica requisa buques civiles que puedan acercarse a la playa. En Weymouth, el señor Dawson, interpretado por Mark Rylance, y su hijo Peter, Tom Glencarney, parten en su bote, llamado Moonstone, para rescatar ellos mismos a los soldados, en lugar de dejar que la marina lo tomara. Impulsivamente su amigo adolescente George, interpretado por Barry Coogan, se les une. En el mar rescatan a un oficial conmocionado sobre la popa de un barco naufragado. Cuando se da cuenta de que Dawson está navegando hacia Dunkerque, el oficial exige que retrocedan e intenten arrebatarle el control del barco. En la lucha, George cae y sufre una lesión en la cabeza que lo deja ciego. 3 aviones Spitfire se dirigen hacia la costa de Francia. En el camino, se enfrentan a 2 Bf-109 alemanes. El piloto Farrier, interpretado por Tom Hardy, derriba a uno que perseguía a su compañero Collins, interpretado por Jack Lowden. Pero durante el combate el líder del escuadrón es derribado por el otro caza enemigo y Farrier asume el mando como un indicador de combustible roto. Ellos luego salvan a un dragaminas del ataque de un bombardero Heinkel G-111 alemán. Pero el Spitfire de Collins es alcanzado por uno de los cazas de escolta del bombardero. Collins piensa saltar en paracaídas, pero luego decide amerizar. Sin embargo, al caer no puede abrir la carlinga del avión, se hunde y es rescatado poco antes de ahogarse por el Moonstone, quien se encontraba navegando en los alrededores, frente a la costa de Dunkerque. Tommy, Alex y Gibson se unen a un grupo de soldados escoceses y se esconden dentro de un pequeño barco que estaba varado por la baja marea, hasta que la marea sube. Su dueño, un marinero holandés, regresa. Las tropas alemanas disparan al bote para practicar tiro al blanco. Cuando sube la marea, el agua entra por los agujeros de bala. Alex
con la esperanza de aligerar la carga del barco, acusa a Gibson, que ha guardado silencio, de ser un espía alemán y exige que se vaya. Gibson revela que él es francés. Había robado la identidad del soldado que había enterrado, esperando a ser evacuado por los británicos. Alex, Tommy y los soldados escoceses abandonan el barco de pesca cuando comienza a hundirse. Gibson queda atrapado en una cadena bajo la cubierta del barco y se ahoga. Ferrier, después de una larga persecución, derriba el caza alemán que derribó a Collins, pero ve a un bombardero Heinkel G-111 preparándose para atacar un destructor clase H cercano, el HMS Havan, H-32. Primero duda sobre atacar al bombardero, porque al hacerlo gastaría el poco combustible que le quedaba y no podría volver a Gran Bretaña, pero luego decide regresar para atacarlo. Alex y Tommy, junto a los demás soldados, intentan nadar hacia el destructor cercano, pero es atacado y hundido por el bombardero HE-111. En la acción real fueron JU-87. Mientras se hunde, el destructor crea una enorme mancha de combustible en el agua, embarrando a los soldados que intentan escapar, y el bombardero enemigo se prepara para dar un segundo ataque para destruir lo que queda del barco. El Moonstone rescata a la tripulación y varios soldados a bordo del destructor, incluyendo a Alex y Tommy. Peter se da cuenta de que George está muerto. Cuando el oficial traumatizado le pregunta sobre la condición de George, este le miente, para evitar que el oficial cargue con el sentimiento de culpa durante el viaje. Ferrier dispara al bombardero antes de que complete su segundo ataque, dañando ambos motores y bloqueando su timón, haciendo que caiga y encienda la mancha de combustible del destructor que se hunde. Poco después de irse con todos los soldados a bordo, un Bf-109 se aproxima al Moonstone para atacarlo. El señor Dawson, con la ayuda de Peter, logra esquivar el ataque del avión girando el barco, y este se va sin intentar un segundo ataque. Cuando Collins pregunta al señor Dawson cómo sabía evitar el ataque, le dice que su hijo era piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. Peter le revela a Collins que su hermano mayor pilotaba un Hawker Hurricane y murió en la tercera semana de la guerra. Ferrier llega a la costa de Dunkerque con su combustible agotado, planeando sobre la playa sin potencia del motor. Derriba un bombardero Junkers JU-87 que intentaba atacar el muelle donde estaba el comandante Bolton, interpretado por Kenneth Branagh. Y las tropas de abajo lo aplauden. Al atardecer, hace bajar su tren de aterrizaje de forma no manual y aterriza en la playa de Dunkerque, más allá del perímetro aliado de seguridad, y prende fuego a su avión con una pistola de bengalas para evitar la captura de su avanzada tecnología, y es tomado prisionero por soldados alemanes. En la playa, el comandante Bolton observa a los últimos soldados británicos irse. Él confirma que 300.000 soldados han sido evacuados, 10 veces más de lo que el primer ministro británico Winston Churchill había esperado. Cuando llega un barco para llevarse a los oficiales del muelle, le dice al comandante Winnet, interpretado por James D'Arcy, que se quedaría para supervisar la evacuación de la retaguardia francesa, que mantiene el perímetro de seguridad en Dunkerque. Alex y Tommy cruzan el Canal de la Mancha y toman un tren en Weymouth. Dawson es felicitado por haber salvado tantos hombres. El oficial traumatizado ve el cuerpo sin vida de George siendo llevado bajo una manta y se aleja en silencio del lugar con los otros soldados. Al día siguiente, Peter mira el periódico local y observa una fotografía de George. Luego lee un artículo de la primera página que condecora las acciones de George como un héroe de guerra. Mientras que Alex, por otro lado, espera el desprecio público por el fracaso en la defensa de Francia. Sin embargo, cuando el tren se acerca a Woking, todos son recibidos con una calurosa bienvenida de héroes de guerra por parte de todo el pueblo. Mientras Tommy lee el discurso de Churchill dirigido a la nación en un periódico local. La número 8 de esta lista, Bastardos sin Gloria. Inglourious Basterds es una película de 2009 escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent y otros más. Titulado Malditos Bastardos en España y Bastardos sin Gloria en Hispanoamérica, la película es
es una ficción ucrónica sobre la Alemania nazi. El estilo recuerda al spaghetti western y al cine bélico italiano de los años 60. Christoph Waltz, quien interpretó al Standardführer Hans Landa, recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, el premio al mejor actor de reparto del Sindicato de Actores, el Globo de Oro y Oscar en la misma categoría. Aunque no está ubicada en una historia verdadera o particular, el argumento de esta cinta inicia donde dos historias convergen. Una sigue a un grupo de soldados cuya misión es matar nazis con la participación de un miembro de la resistencia alemana. La otra historia sigue a una joven judía que busca venganza por la muerte de su familia en manos de los nazis, y en cuyo cine va a reunirse la cúpula nazi en el estreno de una película. El oficial del SD, el Standardführer Hans Landa, cuya personalidad recuerda al infame verdugo nazi Reinhard Heydrich, se dedica a perseguir a familias judías en una región francesa. Un día, llega a una casa e interroga al dueño de la misma, Pierre Lapetit, interpretada por Denise Menochet, acerca de una familia judía desaparecida. Antiguos vecinos suyos, los Dreyfus. Landa promete no molestar nunca más a su familia si le dice la verdad, y Lapetit, aterrorizado, acaba confesando que están escondidos bajo el suelo de su casa, por lo que Landa ordena a sus hombres que disparen sobre el sector donde la familia se encuentra oculta. Los Dreyfus resultan asesinados con excepción de Shoshana Menali Laurent, la hija mayor, a la que Landa deja escapar. La joven huye lejos del lugar, llorando aterrorizada y bañada con la sangre de su familia. Años después, Aldo el Apache, Rain, interpretado por Brad Pitt, un teniente primero del ejército estadounidense, recluta a un grupo de soldados judíos, estadounidenses y alemanes con una misión. En lugar de infiltrarse como otros comandos en territorio para misiones de sabotaje y colaboración con la resistencia francesa, van a dedicarse exclusivamente a matar soldados alemanes con los métodos más crueles posibles con tal de provocar terror en las filas nazis. Un día, los bastardos emboscan a un escuadrón alemán, matándolos a casi todos. El sargento Werner Rackmann, interpretado por Richard Sammel, es interrogado por Rain, que en busca de nuevos objetivos quiere saber dónde hay más patrullas alemanas, y con qué efectivos y material cuentan los alemanes en la zona. Werner se niega, y Rain le dice que si no habla le dirá al sargento Donny Oso Judío Donowitz, interpretado por Eli Roth, conocido por golpear a los nazis con un bate de béisbol en la cabeza, que lo mate. Rain le pregunta por última vez y Werner de nuevo rehúsa responder, por lo que Rain llama a Donowitz, que mata a Werner a golpes con el bate. El único sobreviviente, el soldado Botz, le dice aterrorizado a Rain todo lo que los bastardos desean saber. Rain le advierte que de contar la verdad a sus superiores será asesinado por traidor, por lo que le induce a alegar que le dejaron ir para que le pudiera contar a todos los alemanes qué les pasará cuando se encuentren con los bastardos. Luego le pregunta qué hará después de la guerra, y Botz le dice que abrazará a su madre y quemará su uniforme nazi. Disconforme con la respuesta, ya que eso ocultaría el hecho de que fue un nazi, Rain le marca una esvástica en la frente con un cuchillo. Cortarle el cuero cabelludo de los muertos, dejar a un solo sobreviviente para que corra el rumor, y marcarle una esvástica en la frente con un cuchillo de caza, se revela como el modus operandi de los bastardos. Los rumores llegan hasta el mismo Adolf Hitler, en este caso interpretado por Martin Gutte. Este le ordena al soldado Botz que no divulgue ni una sola palabra de lo sucedido y se propone aniquilar a los bastardos. Una tercera historia se entrecruza con las otras dos, y esta es la de una actriz alemana que trabaja para los británicos, llamada Bridget von Hammers, interpretada por Danny Kruger. Pretende reunirse con el teniente británico Archie Hickox, en este caso interpretado por Michael Fassbender, acompañado por los bastardos Hugo Stiglitz,
interpretado por Til Schreiber, qué curioso, el nombre de un actor mexicano, y Wilhelm Wicke, interpretado por Gideon Burkhardt, todos ellos con uniformes de oficiales alemanes, se dan cita en una taberna llamada La Lucienne, en la localidad francesa imaginaria de Nadine. Pero un grupo de soldados alemanes de permiso, que estaban celebrando que uno de ellos ha tenido un hijo, y un inquisitivo oficial de la Gestapo, Dieter Hellstrom, interpretado por August Diel, desbaratarán la cita con resultados nefastos para todos. Este oficial descubre la trampa y se da un tiroteo en el que mueren todos los alemanes, el teniente y los dos bastardos. La actriz resulta herida en la pierna izquierda. En la huida, deja allí sus zapatos que son encontrados por el oficial Hans Landa, además de una dedicatoria en una servilleta firmada con su nombre al hijo del soldado Wilhelm, en este caso interpretado por Alexander Felling. En esa nota quedó totalmente identificada. Las historias paralelas desembocan cuando la bella dueña de un cine francés que se hace llamar Emmanuel Mimeax, que en realidad es la fugada judía Shoshana Dreyfus, llama la atención del asistente del ministro de la propaganda nazi Joseph Goebbels, interpretado por Sylvester Groth. El asistente es un héroe de la Wehrmacht llamado Friedrich Zoller, interpretado en este caso por Daniel Brühl, famoso por abatir a 250 soldados aliados como francotirador desde un campanario en Italia, y que se interpreta a sí mismo en una película recreando estos hechos. Él intenta conquistar a la bella francesa Emmanuelle mientras convence a Goebbels de llevar a cabo el estreno de la película en su cine, al cual asistirán miembros de la cúpula nazi, incluyendo al mismo Hitler. Zoller ignora que Emmanuelle o Shoshana se valdrá de su galanteo para sus fines de venganza. Shoshana maneja el cine con un joven negro llamado Marcel, quien es además su pareja. Tanto Shoshana como Bridget se verán acosados por Hans Landa, quien descubrirá la trama del complot al encontrarse con Omar Ulmer, Aldo Rain y Donny Donovan en el cine de Shoshana durante la noche del estreno, infiltrándose como acompañantes de Bridget von Hammersmark. Al descubrir la relación entre Bridget y la reunión fallida de los bastardos en la taberna, Landa estrangula a la actriz hasta provocarle la muerte, para luego capturar a Adol Rain y a Smithson Utivich, interpretado por Bei G. Novak. En la escena del proyector, Shoshana dispara a Zoller, luego de que él la interrumpe, pero este malogra matarla antes de morir. Mientras Marcel incendia el cine usando las cintas de la película, los bastardos Donovitz y Omar empiezan a disparar a todos los que están allí durante el incendio, asesinando a Hitler y a Goebbels. Finalmente, unas bombas que los bastardos habían llevado explotan. Minutos antes de la explosión, Aldo Rain y Utivich logran negociar con Landa un acuerdo por el cual él no advierte al alto mando nazi sobre los explosivos a cambio de asilo en territorio estadounidense y un salvoconducto, entre otros privilegios. Proceden a atravesar la frontera con el ex oficial nazi y, aprovechando el agujero legal dejado por su lista de condiciones, Rainey y Utivich matan al oficial acompañante de Landa, ya que solo querían al oficial superior, y le dicen que como fue leal a la Alemania nazi, si dependería de ellos, no se quitaría el uniforme, que prueba su lealtad. Pero llegando a su destino lo hará. Así que, con su cuchillo, Rain le hace en la frente el símbolo que les dejan a sus supervivientes, la esvástica. Como dato, bueno, pues es una de las mejores películas que ha hecho Quentin Tarantino. 9 películas ha hecho y esta está en el número 1 de todas ellas. Yo se las recomiendo mucho porque además la actuación fabulosa de Christoph Waltz y de Brad Pitt en esta película, pues hablan mucho de la calidad que tienen como actores, sobre todo de Brad Pitt. Ya hablaremos de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que siempre han sido estigmatizados en la industria del cine como las caras bonitas, pero en realidad sí son muy buenos actores. Continuamos con nuestro conteo. El número 7.
hasta el último hombre. La película Hasta el último hombre está basada en la historia real del soldado del ejército de Estados Unidos, Desmond Doss, un cristiano adventista del séptimo día, que se negó a portar armas en el frente. Fue objeto de burla y persecución y que, a pesar de aquello, fue condecorado con la Medalla de Honor por el presidente Harry S. Truman por haber salvado la vida a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo en el acantilado de Madea durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. La historia se basa en lo siguiente. En 1925, en Lynchburg, Virginia, el joven Desmond Doss casi mata a su hermano durante una pelea. Ese evento y su educación adventista del séptimo día refuerzan la creencia de Desmond en el mandamiento "no matarás". 15 años después, Doss lleva a un hombre herido al hospital y conoce a una enfermera, Dorothy Schutte. Tienen un romance y Doss le cuenta a Dorothy de su interés en el trabajo médico. Después del ataque a Pearl Harbor, Doss se alista en el ejército de los Estados Unidos para servir como médico de combate. Su padre, Tom, un gran veterano de guerra, está profundamente molesto por la decisión. Antes de partir hacia Fort Jackson, Desmond pide matrimonio a Dorothy y ella la acepta. Doss se coloca en entrenamiento básico bajo el mando del sargento Howell. Se destaca físicamente, pero se convierte en un paria entre sus compañeros soldados por negarse a manejar un rifle y entrenar el sábado. Howell y el capitán Glover intentan dar de baja a Doss por objeción de conciencia en los Estados Unidos. Razones psiquiátricas bajo la sección 8, pero se anulan, ya que las creencias religiosas de Doss no constituyen enfermedad mental. Posteriormente atormentan a Doss sometiéndolo a un trabajo agotador, con la intención de que Doss se vaya por su propia voluntad. A pesar de haber sido golpeado una noche por sus compañeros soldados, se niega a identificar a sus atacantes y continúa entrenando. La unidad de Doss completa el entrenamiento básico y es liberado con una licencia durante la cual Doss tiene la intención de casarse con Dorothy. Pero su negativa a portar un arma de fuego conduce a un arresto por insubordinación. El capitán Glover y Dorothy visitan a Doss en la cárcel y tratan de convencerlo de que se declare culpable para que pueda ser liberado sin cargos. Pero Doss se niega a comprometer sus creencias. En su consejo de guerra, Doss se declara no culpable, pero antes de ser sentenciado, su padre interrumpe en el tribunal con una carta de su ex oficial al mando, ahora un general de brigada, afirmando que el pacifismo de su hijo está protegido por la Constitución de Estados Unidos. Retiran los cargos contra Doss y él y Dorothy se casan. La unidad de Doss está asignada a la 77ª División de Infantería de la Brigada de Sostenimiento y desplegada en el Teatro Pacífico de Asia y el Pacífico. Número la batalla de Okinawa, se informa a la unidad de Doss que relevará a la División 96 de Infantería, pues, que tenía la tarea de ascender y asegurar la escarpa de Madea, llamada Hacksaw Ridge. Durante la pelea inicial, con grandes pérdidas en ambos lados, Doss salva la vida de su compañero de escuadrón, Smithy, ganándose su respeto. Mientras los estadounidenses acampan para pasar la noche, Doss le revela a Smithy que su aversión a sostener un arma de fuego se debe a que estuvo a punto de dispararle a su padre borracho, quien amenazó a su madre con un arma. Smithy se disculpa por dudar de su valentía y ambos se reconcilian. A la mañana siguiente, los japoneses lanzan un contraataque masivo y expulsan a los estadounidenses de la escarpa. Smithy muere y Howell y varios de los compañeros de escuadrón de Doss quedan heridos en el campo de batalla. Doss escucha los gritos de los soldados moribundos y regresa para salvarlos, llevando a los heridos al borde del acantilado y asegurándolos con una cuerda, rezando cada vez para salvar a uno más. La llegada de decenas de heridos que se daban por muertos supuso un shock para el resto de la unidad de abajo. Cuando amanece, Doss rescata a Howell y ambos escapan de Hacksaw bajo el fuego enemigo. El capitán Glover se disculpa por descartar las creencias de Doss como cobardía
y afirma que están programados para retomar la cresta el sábado, pero no lanzarán el próximo ataque sin él. Todos está de acuerdo, pero la operación se retrasa hasta después de que él concluye sus oraciones del sábado. Los refuerzos cambian el rumbo de la batalla, en una emboscada tendida por los soldados japoneses que simulan rendirse. Dos logra salvar a Glover y a otros al desviar las granadas enemigas. Dos es herido por la explosión de una granada, pero la batalla está ganada. Dos se baja del acantilado agarrando la Biblia que Dorothy le había dado. La película cambia a fotos reales y metraje que muestra que Dos recibió la medalla de honor del presidente Harry S. Truman por rescatar a 75 soldados en Hawkshaw Ridge. Dos permaneció casado con Dorothy hasta su muerte en 1991. Murió el 23 de marzo de 2006 a la edad de 86 años. Esta película, que fue dirigida por Mel Gibson, tiene ciertas precisiones históricas, que son las siguientes. Después de la guerra, Dos rechazó muchas solicitudes de libros y versiones cinematográficas de sus acciones, porque desconfiaba de que su vida, las experiencias de la guerra y las creencias adventistas del séptimo día serían retratadas de manera inexacta o sensacionalista. El único hijo de Dos, Desmond Doss Jr., declaró: la razón por la que se negó es que ninguno de ellos cumplió con su único requisito, que sea preciso. Y me parece notable el nivel de precisión en el cumplimiento del principio de la historia en esta película. El productor David Permert declaró que los realizadores tuvieron mucho cuidado en mantener la integridad de la historia, ya que Dos era muy religioso. Sin embargo, los realizadores cambiaron algunos detalles, en particular la historia de fondo de que su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial. El incidente con la pistola que Dos le quitó de las manos a su padre alcohólico y las circunstancias de su primer matrimonio. El personaje de Smithy, interpretado por Luke Barisi, es una amalgama de varios soldados que atormentaron a Dos y fue creado por razones narrativas. Otros cambios en la historia ocurren cerca del final de la película, cuando Dos se coloca en una camilla. En la vida real, Dos hizo que otro herido ocupara su lugar en la camilla. Después de tratar al soldado y un disparo de un francotirador fracturó el brazo de Dos y este gateó 300 yardas, 274.3 metros, a un lugar seguro después de estar solo durante 5 horas. Gibson omitió esto de la película porque sintió que a la audiencia no le parecería creíble la escena. La película también omite su servicio de combate previo en la batalla de Guam y batalla de Leyte. Dos recibió la medalla de la estrella de bronce por su valentía extraordinaria en ambas batallas. Y da la impresión de que las acciones de Dos en Okinawa se llevaron a cabo durante un periodo de unos días. Pero su mención de la medalla de honor cubrió sus acciones durante un periodo de aproximadamente 3 semanas, del 29 de abril al 21 de mayo. El blog visual La información es hermosa declaró que la película tenía un 52.7 de precisión en comparación con los eventos de la vida real y resumió que la mayoría de los principales eventos relacionados con la guerra tuvieron lugar, aunque no todos en el marco del tiempo de la película. Las cosas de guerra están inventadas o distorsionadas. Debido a su parecido físico, Andrew Garfield fue seleccionado para interpretar a Dos. Y para concluir este episodio, dejar los primeros 5 lugares para el siguiente, vamos a hablar del sexto, El pianista. El pianista, cuyo título original en inglés es The Pianist, es una película del año 2002 dirigida por Roman Polanski y con Adrian Brody como actor principal. Esta película es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman sobre cómo sobrevivió al Holocausto y a la ocupación de Varsovia, capital de Polonia, por la Alemania nazi en 1939. Esta película recibió en el 2002 la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. Fue ganadora de 3 premios Oscar, al mejor director, al mejor actor principal y al mejor guion adaptado, de un total de 7 candidaturas. 7 premios César del cine francés, a la mejor película, al mejor director, al mejor actor principal, a la mejor banda sonora, a la mejor fotografía, al mejor decorado y al mejor sonido.
2 premios BAFTA por mejor película y mejor edición. La historia de Władysław Szpilman, Andrew Brody, es de un pianista polaco de origen judío que trabaja en la radio de Varsovia cuando da comienzo a la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939, así como la invasión soviética 26 días después de la invasión nazi. La URSS estaba aliada con Hitler por el pacto Ribbentrop-Molotov, que terminó con el ataque de Alemania a la URSS el 22 de julio de 1941. Después de que la estación de radio donde estaba trabajando había sido bombardeada, Szpilman llega a su casa, donde se entera de que el Reino Unido y Francia le han declarado la guerra a Alemania. Creyendo que la guerra se acabará pronto, él y su familia se alegran por la noticia y celebran con una gran cena. Meses después, las condiciones de vida para los judíos en Polonia se han ido deteriorando muy rápidamente. Se han reducido sus derechos, tienen limitada la cantidad de dinero por familia, han de llevar brazaletes con la estrella de David para poder ser identificados. Y a finales de 1940 son obligados a trasladarse al gueto de Varsovia. Ahí se enfrentan al hambre, a las persecuciones y humillaciones que los nazis llevan a cabo, además del miedo a la muerte y a las torturas. Todas estas cosas siempre han estado presentes en el gueto. Después de cierto tiempo, los judíos son reunidos y deportados al campo de exterminio de Treblinka. En el último minuto, Szpilman es salvado de ese horrible destino por Itzhak Heller, un policía del gueto judío, antiguo amigo de la familia. Separado de sus familiares y seres queridos, Szpilman sobrevivió. Primero en el gueto como esclavo obrero de unidades de reconstrucción alemanas y posteriormente escondido en el exterior del gueto, confiando en la ayuda de amigos que no son judíos y que todavía lo recordaban, entre los que se encontraban Janina, una cantante, Andrzej, un actor, esposo de Janina y miembro de la Resistencia, Marek, miembro también de la Resistencia, Dorota, una antigua minaroda, y su esposo Michal, y Atex Salas, antiguo técnico de Radio Varsovia y miembro de la Resistencia. Mientras se mantiene escondido, presencia los muchos horrores cometidos por los nazis, como las palizas, incendios y matanzas indiscriminadas. Asimismo, atestigua el levantamiento del gueto de Varsovia de los judíos en 1943. Tras una desesperada resistencia, el ejército alemán entra por la fuerza al gueto y elimina casi todos los rebeldes que quedaban. Pasado un año, la vida en Varsovia se ha deteriorado más todavía. Ante la proximidad del Ejército Rojo, la resistencia polaca organiza un levantamiento contra la ocupación alemana que es duramente reprimido. Como consecuencia, la ciudad queda virtualmente deshabitada y en más de una ocasión, Szpilman está al borde de la muerte debido a las enfermedades y la desnutrición. Después de una frenética búsqueda de algo que comer por las ruinas de las casas bombardeadas y escapando de los nazis, Szpilman encuentra una lata de pepinillos o gorki en conserva, pero nada para poder abrirla. Después de continuar buscando, encuentra algunas herramientas junto a la chimenea e intenta abrirla, pero entonces se da cuenta de que un oficial alemán le observa, el capitán Will Hosenfeld, que al instante se da cuenta de que Szpilman es judío. Al enterarse de que había sido pianista, Hosenfeld le lleva hasta un piano y le pide que toque algo. En ese momento, un decrépito Szpilman ejecuta una desesperada pieza de Chopin, la primer balada de la ópera 23 en sol menor. Ante un Hosenfeld que se compadece de él y a la vez muestra su admiración tras la interpretación, de manera de que no lo delata, sino que le esconde en el ático del edificio. Le lleva un abrelatas y comienza a llevarle comida con regularidad. 6 semanas después, los alemanes son forzados a retirarse de Varsovia debido al avance del Ejército Rojo. Antes de abandonar la zona, Hosenfeld acude a despedirse de Szpilman y le da su abrigo. Y le promete que le escuchará en la radio polaca.
Una mañana, Spielman se despierta y ve un camión entonando el himno nacional de Polonia, anunciando el fin de la barbarie. Corre apresuradamente a la calle, pero el abrigo casi resulta ser fatal para Spielman cuando aparecen las tropas polacas y soviéticas, ya que lo confunden con un oficial alemán y le disparan y le persiguen a un edificio donde le lanzan una granada. Solo consigue que dejen de disparar tras convencerlos de que es polaco y que solo lleva el abrigo a causa del frío. Paralelamente, en un campo de concentración cercano, el capitán Hohenfeld y otros alemanes son capturados. Mientras está retenido, Hohenfeld le pide a un antiguo prisionero judío que pasaba por allí que contacte a Spielman para liberarle. Spielman, que ha retomado su vida de antes tocando en la radio de Varsovia, llega al lugar demasiado tarde, ya que todos los prisioneros de guerra han sido trasladados a destinos desconocidos. En la escena final de la película, Spielman interpreta triunfalmente una pieza de Chopin, la polonesa brillante en mi mayor, número 22, frente a una gran audiencia en Varsovia. Antes de los créditos finales se revela que Spielman falleció en el año 2000 y Hohenfeld en 1952 en un campo de prisioneros de guerra soviético. La próxima semana continuaremos con el conteo. Espero que hayan disfrutado de este tema. Seguimos después del corte. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, /Quique Cinéfilo. Twitter, @cinéfiloquique. En Instagram, @Quique_cinéfilo. Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La recomendación. Esta semana les recomiendo la película El Mesero. Rico por dentro, pobre por fuera. ¿Vivir de ilusiones? ¿Estarías dispuesto a hacer lo necesario para llegar a tus aspiraciones como la de convertirte en millonario? Estas preguntas son planteadas por el director Raúl Martínez, quien dirigió Un padre no tan padre en 2016, y cuya respuesta nos las da en su personaje principal, Rodrigo Sada, un mesero quien, inconforme con su situación económica, hará hasta lo posible por convertirse en millonario y conquistar a la chica de sus sueños. La película nos presenta a Rodrigo Sada, un joven con mucha ambición, pero sin las cualidades para llegar a ellas. Él desea convertirse en un hombre exitoso y millonario y disfrutar de lujos, tal y como lo hacen los clientes en el restaurante donde trabaja. Esta aspiración lo lleva a tomar la ruta fácil para tratar de conseguir lo que quiere, aunque, quizá, no con los resultados esperados. Rodrigo Sada se encuentra atrapado entre dos mundos, el mundo al que pertenece y al que aspira a pertenecer, ya que es un mesero que trabaja en un lujoso restaurante y sueña vivir como los clientes que atiende diariamente. Luis, su amigo, quien es interpretado por Memo Villegas, le aconseja constantemente que deje de pensar en todo eso que está fuera de su alcance. El mesero es protagonizado por Badir Derbez como Rodrigo Sada, y a él se le suman Bárbara López como Mariana, a quien ubicamos por su participación en la telenovela Amar a Muerte y la serie Desenfrenadas. También participan Emiliano Zurita, Gustavo Sánchez Parra, Guillermo Villegas, Claudio Lafarga, Arturo Barba, Sabine Musier, Ruiz Senderos y el debut actoral en cine del comediante Franco Escamilla, entre otros. Esta película se encuentra para su compra en todas las plataformas y en Amazon Prime Video dentro de su catálogo para suscriptores. Les recomiendo mucho esta película, está muy divertida y sí nos hace pensar. Además, la calidad de la filmación es muy buena. Esta pues entonces es la recomendación de esta semana. Continuamos. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca aún. Esto lo dice Michael Corleone, interpretado por Al Pacino en la película de El Padrino 2 de 1974. Y bien, pues
Espero que el tema de esta semana les haya gustado. Vamos a continuar con él la próxima semana, dándoles a conocer mis otras 5 películas favoritas, del 5 a la primera. Y pues espero sus comentarios, sus observaciones, sus likes, sobre todo en YouTube y también en las plataformas de audio, para seguir apoyando este proyecto. Me es importante para mí que lo sigan viendo. De verdad, sigue teniendo mayor éxito este podcast en Estados Unidos, después sigue México, tenemos ya en Brasil, en Colombia, en Argentina. Les agradezco a todos los que me están escuchando fuera de México, que me estén dando su apoyo al escuchar o ver este podcast. Bien, pues esto ha sido todo. Les agradezco su atención por el día de hoy. Esto fue Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.